Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a estar hablando un poco de caracteres morfológicos y anatómicos de los granos. Bueno, primero de nada vamos a definir un poco qué es un grano. Cuando estamos hablando de granos, vamos a estar siempre pensando en plantas de la familia Poaceae. La familia Poaceae es la misma que las que son llamadas vulgarmente gramíneas, ¿sí? Gramineae era el término antiguo que se usaba para denominar la familia, el más actualizado es Poaceae. Igual es uno de esos casos en que por el uso tan extendido que tiene, están permitidos ambos términos. Entonces, la familia Poaceae comprende una gran cantidad de especies, donde están los pastos, por ejemplo, y también están todas estas plantas que son súper importantes para la alimentación, que son el ejemplo del trigo, el maíz, el arroz, la cebada. Entonces, cuando estemos hablando de grano, vamos a estar pensando más que nada en esas especies, en las especies que pertenecen a la familia Poaceae y que a partir de ellas se puede obtener harina y por lo tanto se puede obtener pan. O sea, es lo que llamamos las gramíneas panificables. Este término, gramíneas panificables, se usa más que nada para designar a los cereales. Esa es otra forma de referirnos a estas plantas. Cuando estamos hablando de cereales, estamos pensando justamente en estas especies. Entonces, qué parte de estas plantas es el grano? Bueno, el grano va a ser el fruto y la semilla de estas plantas. O sea, el fruto y la semilla del trigo, del maíz, del arroz, de la cebada. ¿Por qué ambos? Porque no se separan uno del otro. Porque el fruto y la pared del fruto se mantiene adherida a la semilla. Por eso la definición de grano implica las dos. Bueno, entonces, hablando un poquito de las Poaceae, es necesario notar que a esta familia pertenecen varias de las plantas más importantes para la agricultura en el mundo. Algunas de las plantas que son miembros de algunas de las especies que son miembros de esta familia son de las plantas que ocupan más cantidad de hectáreas plantadas en el mundo. Entre ellas están el trigo, el maíz y el arroz, que son de los cultivos principales en todo el mundo. Además, hay otras especies que también son muy relevantes, como por ejemplo la cebada, este, o el sorgo también. Así que bueno, es justamente una familia recontra importante para los estudios agronómicos y lo que es la industria alimentaria. Entonces, además es muy interesante la relación que ha tenido esta familia con la humanidad y con las antiguas poblaciones, ya que en distintas partes del mundo fueron los primeros cultivos domesticados. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a la historia de distintas poblaciones a lo largo del mundo, vamos a encontrar que en todas ellas hay una Poaceae que fue domesticada y fue la primer planta domesticada por esa gran civilización. Ese es el caso de el maíz en la parte de México, lo que es el trigo, el centeno, ahí en lo que es la parte de la Mesopotamia, y lo que sería el arroz en la parte de Asia. Entonces, surge la pregunta de por qué todas las grandes civilizaciones de la historia eh, eligen a estas plantas para domesticarlas. ¿Por qué justo distintas especies de esta familia fueron las primeras en ser domesticadas por las grandes culturas que habitaban nuestro planeta en el pasado? Bueno, esa es una pregunta que tiene varias patas para responder. Por un lado, es por cómo son estas plantas en sí. O sea, son plantas que se adaptan muy bien a lo que sería un proceso de domesticación de cultivos. ¿Por qué? ¿Qué cualidades tienen para que sean fácilmente domesticables?
Bueno, tienen como propiedades que son plantas de ciclos cortos, son anuales o incluso de medio año sus ciclos. Entonces, cuando uno quiere hacer un proceso de selección de caracteres de interés, que eso es la base de domesticar un cultivo, es necesario que la especie tenga ciclos cortos. No podemos domesticar rápidamente una planta, una especie que tiene ciclos de varios años. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero yo? Lo que voy a hacer es seleccionar las semillas de los individuos que muestren un carácter que a mí me interese y al año siguiente voy a plantar eh, las semillas de justamente que seleccioné. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar haciendo una selección artificial de caracteres de interés. Esa es la base de la domesticación de cultivos. Todas estas plantas tienen ciclos cortos, lo cual es muy útil para rápidamente seleccionar caracteres de interés y además por el tipo de expresión génica que tienen, tienen como caracteres que es bastante fáciles, son bastante fáciles de seleccionar. O sea, muchos caracteres de interés en lo que es la producción están regulados por un solo gen o por pocos genes. Entonces, es bastante fácil que simplemente seleccionando los granos de los individuos que mostraron ese carácter, al año siguiente prácticamente todos los individuos que vaya a plantar van a mostrar ese carácter que seleccioné. Eso por un lado, ¿no? De lo que es la biología de estas plantas y por qué son tan importantes en el proceso de la humanidad asentándose en comunidades y por qué fueron las primeras en ser domesticadas. Después, por otro lado, también hay caracteres más prácticos, digamos, de lo que es el uso por las poblaciones, que es que son plantas cuyo fruto que siempre va a estar acompañado de la semilla porque no se separan, son muy secos, entonces tienen bajo contenido de humedad y son muy ricos en almidón, entonces son muy resistentes. Si son los frutos junto a la semilla de las poaceae, pueden pasar mucho tiempo almacenados sin necesitar condiciones de refrigeración o ningún tipo de conservador que igual no van a ser afectados por hongos, por ejemplo. Entonces, justamente en las poblaciones antiguas donde no había sistemas de refrigeración o no había muchas opciones tampoco como de preservar lo que se cosechaba por largos periodos de tiempo, justamente estas plantas que producen frutos y semillas de estas características eran muy buenas para ser almacenadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, perfectamente podían cosechar todo el trigo, todo el maíz, almacenarlo en lugares similares a graneros, digamos, como graneros prehistóricos, y perfectamente iba a perdurar varios meses hasta la próxima cosecha. Entonces, todas estas características son las que hacen que justo estas especies hayan sido las primeras en ser domesticadas y también eso de alguna manera está relacionado a por qué hoy en día son varias de las plantas más cultivadas en el mundo. Es muy interesante que si analizamos las dietas de distintas poblaciones en el mundo, suele haber un alto contenido de alguno de estos cereales. Entonces ya se sabe, bueno, sí, en Asia su dieta tiene un alto contenido de arroz, por ejemplo. Bueno, nosotros en general usamos mucho trigo, más hacia el norte hay mucho maíz. Entonces es bastante interesante analizar la relación de estas plantas con la humanidad porque nuestra dieta cambia a partir de la domesticación de estos cultivos. Justamente siempre hay como una pregunta como para pensar, digamos, que es, bueno, ¿quién domestica a quién en realidad, no? ¿Fue la humanidad la que domestica el trigo o el trigo el que domestica a la humanidad? La pregunta viene desde el lado de cuál es la planta más plantada en el mundo hoy en día, el trigo. Entonces,
si uno analiza en cuanto a cantidad de individuos, el trigo sale ganando, le gana a cualquier otra especie vegetal del mundo. Por otro lado, también nuestra dieta cambia completamente a partir de la domesticación de estos cultivos. Hoy en día nuestra dieta es miles de veces más rica en trigo de lo que hubiera sido en el pasado, donde a partir de la recolección de alimentos, bueno, había que comer lo que estaba disponible en el momento, ¿no? Entonces, bueno, como más en una arista filosófica surge eso de quién está domesticando a quién. Entonces, ¿cómo es la morfología floral de estas plantas, de las plantas de estas familias? Bueno, es bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. No lo vamos a ver mucho en profundidad porque lo que más nos importa es entender el fruto y la semilla, pero muy a grosso modo lo que van a tener es sus flores dispuestas así en inflorescencias. Entonces la inflorescencia va a tener el pedúnculo floral como cualquier otra y en la base tiene dos brácteas que se llaman glumas. Sí, acá nuevamente como pasaba en Asteraceae que las distintas piezas florales tienen nombres propios. Bueno, esta familia por su importancia y porque son bastante similares también sus caracteres florales, van a tener también su propia terminología. Entonces las brácteas en la base de las inflorescencias de las Poaceae se van a llamar glumas. Luego vamos a tener un eje, que también se va a llamar raquis, sobre que se van a disponer las flores individuales. ¿Cómo es cada florcita de este eje? Bueno, nuevamente va a tener dos brácteas que van a estar protegiendo la flor, que van a ser la lema, la que está más hacia abajo, digamos, seguida por la palia. Entonces, son dos hojitas que van a estar cerradas y que en el momento en que se quiere exponer a la flor se abren. Estas hojitas son las que van a formar luego la cascarilla de los frutos de las Poaceae. Por ejemplo, la cascarilla del arroz justamente son la lema y la palia de las flores del arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en algunas Poaceae se ve la cascarilla y en otras no? Porque hay algunas que cuando el fruto está maduro caen con la cascarilla y otros que cuando el fruto maduro la cascarilla se abre. Eso es lo que diferencia a granos vestidos de granos desnudos. El arroz es un grano vestido, lo que quiere decir es que cae con la cascarilla. El maíz, por ejemplo, es un grano desnudo, no cae con cascarilla. Bueno, entonces dentro de esta lema y esta palia va a estar la flor, que son flores aperiantadas, o sea que no tienen cáliz y no tienen corola. Lo que van a tener, pueden tener estas lodículas, que son como unas bracteolas chiquitas, y lo que van a tener va a ser el gineceo y el androceo. Como parte del androceo suelen tener tres estambres, y en el gineceo va a ser un ovario súpero conformado por dos carpelos. Esos dos carpelos tienen unos estigmas así alargados y peludos. Entonces, la morfología floral se resume más o menos así. Entonces, en general, las Poaceae son hermafroditas, eso quiere decir que sus flores tienen androceo y gineceo, pero tenemos algunos géneros que son diclamidias. Diclamidias quiere decir que tiene flores pistiladas, o sea, solo con parte femenina, y flores estaminadas, solo con la parte masculina, digamos. Y son monoicas, o sea, las tienen sobre un mismo pie. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro, en un mismo individuo, algunas ramas floridas van a ser de flores pistiladas y otras van a ser de flores estaminadas. Ese es el caso de el maíz. ¿Sí? El maíz en una misma planta va a tener en la parte más de arriba las flores estaminadas y más hacia la parte basal las flores pistiladas, que son estas que se le asoman las barbas, ¿sí? Que son las que van a generar los choclos, obviamente. Entonces, acá está resumiendo un poco más de lo que estábamos comentando. El androceo en general es de tres estambres, a veces puede variar un poquito. El gineceo es súpero, con los estigmas esos plumosos que son bien peludos.
y cada espiguilla puede estar compuesta por una sola flor, lo cual es raro, o por varias flores. Entonces, también puede cambiar un poco el tipo de inflorescencias. Y sin entrar demasiado en esto, tenemos por ejemplo las que son unilaterales, que es que todas las flores están dispuestas hacia un mismo lado, ¿sí? Puede cambiar que vayan así, alternándose como en esta, o que salgan todas como verticiladas. Este tipo de inflorescencia, las unilaterales, que son estas tres, son más típicas de los pastos, ¿sí? ¿Vieron de los pastos que están tapizando los suelos, digamos? Lo que son los paspalum, por ejemplo. Eh, bueno, esos son los que presentan este tipo de inflorescencia, de inflorescencias. Después tenemos lo que son las dísticas, que acá es cuando tenemos el eje de la inflorescencia y las flores van alternando de forma dística entre un lado y otro, ¿sí? Este es el caso del trigo, por ejemplo, presenta sus inflorescencias así, o también de la cebada, ¿sí? Son espiguillas de este tipo. Por último, el más complejo de todos es el de las cilíndricas, donde las espiguillas se disponen ya en varios rangos sobre el eje, o sea, sobre el raquis, que se engrosa además. Creo que el único caso que hay es el del maíz. Pasa que el maíz en realidad es una planta que está muy domesticada. Si uno ve cómo es el ancestro del maíz, que es una especie de teosintes, sus inflorescencias son muy distintas a esto. Bien, acá ¿qué es lo que se buscó favorecer? Bueno, una mayor cantidad de granos en una menor área. ¿Sí? Ese es el carácter que se busca favorecer. Bueno, entonces, ahora sí podemos hablar un poquito del fruto y la semilla. Toda esta familia va a tener como fruto característico el cariopsis. Que el cariopsis, si recuerdan, es un fruto que es seco, es indehiscente, eso ya se los había adelantado porque las paredes del fruto no se separan de la semilla, y no se separan, además van a estar íntimamente soldados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trato de sacar la pared del fruto, se va a romper alguna capa de la semilla, ¿sí? En este caso no va a haber una clara distinción a nivel de tejidos de la separación, digamos, entre uno y otro. Imagínense cómo será la cubierta seminal, o sea, la capa protectora de la semilla en este tipo de frutos. Y en general va a estar muy aplastada, va a ser casi inexistente. ¿Por qué? Porque el rol de protección acá lo va a ocupar solamente el pericarpo, la pared del fruto. Como la pared del fruto no se separa de la semilla, no tiene mucho sentido tampoco tener una pared de fruto y una cubierta seminal muy desarrollados. Entonces, teniendo en cuenta cómo son los frutos de esta familia, ahora vamos a entrar en las especies más importantes y que son las que vamos a analizar un poquito después en el práctico. La primera de todas es el trigo, que es Triticum aestivum. El trigo, como sabrán, tiene muchísimos usos y aparecen estos términos que son bastante utilizados, términos salvados de harina y de germen. Estos términos hacen referencia a distintas partes del cariopsis de trigo, ¿sí? El salvado de trigo es la parte que se obtiene de la pared del fruto, del pericarpo del fruto, ¿sí? Por eso es que tiene un alto contenido de fibra, porque justamente los cariopsis tienen pericarpos duros, entonces esa dureza está dada porque tiene un alto contenido de fibras. Por eso es que en general, bueno, los granos integrales, que son los que vienen con las harinas integrales, que son las que vienen con cierto porcentaje de fibra, son como nutricionalmente mejores. Bueno, pues justamente ayudan a lo que es la parte digestiva, y eso está ligado a que es porque ahí se muele el grano entero, porque tiene la parte del salvado, que es la parte del pericarpo del cariopsis. Luego tenemos lo que es la harina,
que la harina es la parte que se obtiene del endosperma de la semilla. ¿Qué es el endosperma de la semilla? Es el tejido nutricio de la semilla del trigo. Entonces la harina de trigo se va a obtener exclusivamente de ese tejido, ¿sí? Por último, el germen es el embrión de la semilla, es la plantita en miniatura que está ahí cuidada por ese pericarpo fibroso y que va a ser nutrida por ese endosperma, que es ese tejido nutricio, y ese que luego va a germinar dando una nueva planta. Para las harinas, obviamente que se remueve el embrión antes de hacer la molienda. Entonces, ahora vamos a la parte anatómica, que es lo que más nos interesa. Si nosotros hacemos un corte longitudinal a un grano de trigo, es decir, al fruto junto con la semilla, porque no se separan, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver algo como esto. Una epidermis externa, que es el exocarpo. Luego tenemos un mesocarpo con algunas células así, medio de tipo parenquimático, medio esponjosas. Y vamos a ver esto que está acá, que es lo que más me interesa, que es el carácter diagnóstico más útil, porque además es el que es más resistente, digamos, a las moliendas, que es que van a presentar fibras en distintos planos. Van a tener unas que están en una posición transversal, que se llaman células transversales, y otras fibras que discurren en un plano perpendicular a las anteriores, que se van a llamar células tubulosas, ¿sí? Esto es típico de los cariopsis de las POACE, y bueno, van a cambiar un poco en cómo sea su estructura y cuántas capas tienen según en qué cariopsis estemos, pero eso es algo bastante importante. Luego tenemos la cubierta seminal, que es son estas líneas que se ven acá. Justamente lo que está mostrando es que está obliterada. O sea, eso quiere decir que está aplastada, que no es un tejido que se haya desarrollado. Por eso que hablábamos, no tiene mucho sentido que genere una gran cubierta seminal si la pared del fruto no se va a separar de la semilla. Y luego tenemos un grupo de células, acá ya estamos en la semilla, ¿no? Esto es parte del tejido nutricio de la semilla. Tenemos una primera fila de células que es lo que se llama una capa de aleurona. La capa de aleurona son células que contienen gránulos de proteína. Las capas de aleurona en los granos generalmente son la última capa de células del tejido nutricio, o sea, la que está más pegadita, digamos, a la pared del fruto. Y luego tenemos todo el resto de células que acá no están representadas, que son del endosperma, que es el tejido nutricio, donde lo que más hay son gránulos de almidón. Entonces, viendo un poquito qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que nos va a importar, si nosotros tenemos un grano de trigo, bueno, justamente la capa de aleurona va a ser, que es esto que está acá, va a estar bien pegadita a la pared del fruto. Después toda esta parte es el endosperma amiláceo, es de donde va a salir la harina. Amiláceo quiere decir que tiene mucho almidón. Y la parte del pericarpo, que es esta que está acá, o sea, lo que es la pared del fruto, vamos a tener como carácter diagnóstico una epidermis con paredes bastante engrosaditas. Y lo más importante son las fibras, que en este caso tenemos las células transversales y las células tubulosas, que depende en qué plano las veamos, podemos encontrarnos algo parecido a esto, como una capa entera de fibras yuxtapuestas. ¿Qué más nos va a importar? Bueno, a veces podemos tener que analizar un salvado de trigo. El salvado de trigo, si recuerdan, justamente hace alusión más que nada a la parte fibrosa de ese cariopsis, es decir, al pericarpo del fruto. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en un salvado? Y bueno, nos podemos encontrar tejidos epidérmicos de la parte más externa. Ahí a veces hay tricomas o hay estomas. Y después, bueno, podemos ver así en un corte longitudinal las distintas capas del pericarpo con las fibras en distintas orientaciones y la capa de aleurona y el endosperma amiláceo.
Y más que nada lo que nos va a importar es que vamos a ver células, también las fibras, ya sea las células transversales o las tubulosas, discurriendo en distintos planos en las capas del pericarpo. Entonces eso es lo que vamos a ir a buscar si estamos analizando un salvado de trigo. Entonces, acá está como el resumen de lo que estaba comentando, qué es lo que vamos a encontrar en un grano de trigo a nivel anatómico. Bueno, una epidermis externa cubierta por una cutícula, como siempre, un parénquima que puede ser de uno o varias capas que muchas veces está como bastante comprimido. Luego las capas de células transversales y células tubulosas, que son las fibras esas que discurren en planos perpendiculares. Luego una cubierta seminal, donde las cubiertas seminales tienen dos tegumentos, o sea, porque deriva de los tegumentos del óvulo, como vamos a ver después. Es común que alguno de esos tegumentos directamente no se desarrolle. En este caso, la cubierta seminal, tenemos un tegumento externo que se desintegra y uno interno que va a quedar bastante comprimido y muchas veces tiene pigmentos y suele dar positivo a reacciones de lípidos. O sea, tiene pigmentos y acumula lípidos. Por último, el endosperma, que es el tejido nutricio de la semilla, va a tener la capa de leurona, que es la más externa, es esa capa que contiene proteínas y algunos lípidos. Esta capa va a ser la que va a producir enzimas que son esenciales en lo que es la germinación, cuando las condiciones sean propicias. Y todo el resto del endosperma va a ser amiláceo, o sea, van a ser células que van a tener gránulos de almidón. Bueno, ahora pasamos un poquito al maíz. Yo no me voy a tener demasiado, todos los granos son bastante parecidos. Vamos a hacer algunas puntualizaciones nomás cuando corresponda. En el caso del maíz, nuevamente ocurre lo mismo. Cada granito de un choclo, cada uno de esos es un cariopsis. Y vamos a encontrarnos con algo muy parecido al trigo. Vamos a tener lo que es el pericarpo del cariopsis, que nuevamente vamos a tener capas similares a las que veíamos en el trigo. Es una epidermis externa, luego un poco del mesocarpo, que en general hay algunas células de parénquima, y luego las fibras que discurren en diferentes planos, y la cubierta seminal. Y por dentro vamos a tener el endosperma con la capa de leurona siendo la más externa y el embrión que es el germen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos si hacemos un corte longitudinal del fruto? Vamos a ver lo mismo. Acá está en la parte A, es la pared completa del pericarpo. Acá es interesante que eh, vamos a tener en la parte más externa del mesocarpo, o sea, cerquita hacia donde termina la pared del fruto, o sea, hacia donde está el exocarpo, vamos a tener algunas fibras que son estas que se ven acá como negruzcas, con paredes engrosadas y con puntuaciones. O sea, acá tenemos células de parénquima, como estas que están acá, y algunas fibras que se atraviesan en el mesocarpo. Si nos vamos metiendo más hacia adentro, vamos a llegar a la parte donde están las células tubulosas y las células transversales. Bien, acá en el B también se muestra esta parte, digamos, o sea, lo que es la parte del mesocarpo, como un poco más ampliada. ¿Sí? Nuevamente vamos a tener células de tipo parenquimático y algunas fibras que se van mezclando. Luego, yendo más hacia la parte interna del pericarpo, vamos a tener las capas internas del mesocarpo, del mesocarpo, acercándonos al endocarpo, comprimidas. Y lo que vamos a ver superficialmente, si sacamos una parte de este tejido, va a ser algo como esto, que son las células transversales, o sea, son justamente esas fibras que estábamos comentando, que están como en esta forma así medio de mosaico. También podemos ver las distintas fibras del mesocarpo, de las que estábamos hablando recién,
que son más finitas, ¿sí? Muchas veces podemos encontrarnos con preparados de este estilo porque justamente son los elementos celulares más resistentes. Entonces, si ahora analizamos un cariopsis de maíz, en resumen, lo que vamos a tener en el pericarpo es una epidermis externa, también paredes gruesas, con cutícula delgada, mesocarpo externo, que va a tener esa capa de fibras que estábamos comentando, que obviamente tienen paredes gruesas y puntuaciones. La parte interna del mesocarpo van a tener unas células que son cortitas, que van a estar cementadas en toda la superficie. Y por último tenemos nuevamente el endocarpo, formado por las células tubulosas y transversales. Entonces acá ya habla un poco de la cantidad de capas de espesor que tienen las transversales, dice 2 a 4, habla de cómo se unen por los extremos. Bueno, esos son como algunos aspectos que uno tiene que prestar atención si está haciendo el análisis de un cariopsis en particular. Por último, vamos al arroz, que es la última poase que vamos a ver. Justo el arroz es interesante para analizar porque es lo que les decía, son granos que caen vestidos, cae con la cascarilla que está formada por la lema y por la palia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El pericarpo del arroz va a ser bastante distinto. Se repite el mismo concepto que veíamos antes, hablando de la pared del fruto y la cubierta de la semilla. Bueno, ahora ¿qué pasa? Si el fruto está protegido por una cascarilla, no es necesario que la pared del fruto sea tan grande. Entonces, justo el arroz va a ser un grano que va a tener un pericarpo mucho menos duro que el trigo o que el maíz. ¿Por qué? Porque es un grano que cae vestido. Entonces, al tener la cascarilla, no necesita tampoco un gran pericarpo. No va a tener una gran cubierta seminal y no va a tener un gran pericarpo. Entonces, si nosotros cortamos un grano de arroz, o sea, desnudo, le sacamos la cascarilla y lo cortamos, ¿qué es lo que vamos a tener? La pared del fruto, que es esta partecita chiquita, como ven está recontra aplastada, es mucho más chiquita que lo que veíamos antes, y va a tener unas pequeñas capitas de células transversales y células tubulosas, como todas las poaceae, pero mucho más chiquita de lo que veíamos en el trigo y mucho menos todavía de lo que veíamos en el maíz. Luego, ¿quién viene? Ya empezamos, la cubierta seminal está completamente aplastada, ni siquiera se distingue. Y ya empezamos con lo que sería la semilla propiamente dicha. La última capa es la capa de leurona, que tiene gránulos de proteína. Y luego el endosperma amiláceo, que tiene una gran cantidad de granos de almidón dentro de las células. ¿Qué más nos puede interesar? Bueno, en este caso nos puede importar el corte a la cascarilla, o sea, el corte transversal a través de la palia, por ejemplo. Y acá lo que vamos a encontrar anatómicamente es una epidermis esclerenquimática. Es una epidermis formada por fibras, o sea, tiene unas paredes muy gruesas, es sumamente llamativa. Y luego por debajo que va a tener capas de fibras, ¿sí? Entonces tiene una epidermis fibrosa y además tiene capas subepidérmicas de más fibras. Bien, y por último tiene una celulita más de tipo parenquimático. Esto es lo que vemos si hacemos el corte a la cascarilla del arroz y por eso es que se entiende que tenga el pericarpo tan poco desarrollado. Bueno, muchas gracias.